Pero bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al directito, señor Guapetón. Bienvenido al directito. ¿Cómo estás, todopoderoso Guapetón? ¿Cómo estás? Bienvenidos, chavales. Bienvenidos al directito. Bueno, tendría que haberlo puesto en el título, ¿cierto? No tendría que haber puesto extensible. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, much better, ¿verdad? Señor Ni, ¿me puede decir por favor si se ha cambiado el título, porfas? Tirado por el resfriado, pero por... Está todo el mundo malo, loco. Está todo el mundo malo, tío. Todo el mundo malo, tío. De hecho, no sé si hace hoy extensible o simplemente hacerlo largo porque me sale de la polla, tío. Yo creo que no. Voy a quitarlo de extensible. Hoy simplemente... ¡Hombre! Pero bueno, Comet. ¿Qué tal, Comet? Bienvenido al directito. ¿Cómo está, niño? ¿Qué tal? ¿Qué de tiempo? ¿Cómo está, guapo? Muy guapo el setup. He hecho una mierda, no mientas. La verdad es que es una mierda, Es una mierda. Tengo que ordenar todo eso de ahí atrás, tío. Pero siempre tengo algo nuevo. Y algo nuevo. Bueno, chavales, hoy en la edición, en el vídeo, en el directo de hoy, bebiéndonos una bebida más cara que probablemente lo que gano en un mes, os presento Prime de Strawberry y Watermelon. 12 libras la lata, ¿eh? No la he comprado yo, lógica, evidentemente. La trajeron al trabajo y yo me la llevo. Así que... ¿Qué tal, Código Guapetón, tío? ¿Qué de tiempo? ¿Cómo está, niño? Tenemos que hablar, ¿eh? Extensible. Thank you, señor Ni, Guapetón. Pero yo creo que voy a quitarlo de extensible, tío. Voy a quitarlo de extensible. Simplemente hoy quiero hacer un directo largo, guapo. Ya mañana nos metemos con el... Ya mañana y pasado nos metemos con el... Bueno, pasado no. Pero mañana sí nos metemos con un extensible guapo, tío. ¡Haz tier de bebidas! Cuando las haya probado todas las que tengo en la nevera, lo hacemos. Jurado y prometido. Eso es un emote. ¿Por qué no lo veo, tío? ¿Por qué no lo veo? ¿Eso es un emote del 7TV? Es un gato. Hermano, pues no lo veo, tío. Vuelvo a ponerlo, porfa. Acabo de recargar los emotes del canal. Mira, lo veo en el chat. Lo veo en el chat del... Ahora. Ahí está. El gatito. Ahí está. Esta es God, Esta está muy buena. Y tiene de peli de Spider-Man que veo el póster por ahí, por cierto, Darío. Sí, lo sé, guapo. Sí lo sé, Guapetón, por eso te estoy diciendo que quede tiempo y que tenemos que hablar, Guapetón. Si yo lo sé. Ese Adri, ¿qué tal, Guapetón? Me venía al directito, ¿cómo está, niño? Lo que pasa es que no te he querido llamar Manu, porque digo, yo qué sé, tío, si tiene ese nombre, últimamente se me hace raro llamar a la gente, ¿sabes? Si tiene otro nombre, pues se me hace raro decirle lo que sea. Ahí estamos. ¿Cómo va, Adri, hombre? ¿Cómo estás? Sí, esa respuesta no me vale, por favor. Entonces por eso te he llamado así. ¡Vendo la moto! ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y tier de peli de Spider-Man. A ver, Manu, yo no sé si tú lo sabes, pero eso he hecho yo un pro, sí, bueno, eso quisiera yo. Eso de ahí es la cartelera del cine. Eso es la cartelera del cine, es la cartelera original, que mi padre se fue para ellos, la iban a tirar y le dijo, oye, ¿la voy a tirar? Sí, ¿me la puedo quedar? Y se la dieron. Y mi padre me la puso ahí en un corcho, pero es la cartelera del cine. Me la pagan a más de la que me costó. ¿Qué dice Adri? ¿Pero y eso? ¿Pero cómo es posible? Se viene, ojo y tan, ojo. La deuda del Casandra. Que sí, que lo del póster es God. Eso es God. Por cierto, hablando de Spider-Man, nos vamos a pasar los dos Spider-Man que están en PC, nos lo vamos a pasar en directo. 8.800, me pagan 10.500. Bueno, lo siento, pero vendía. Lo siento. Y te compro una nueva y mejor. Sí, total y absolutamente. ¿Queréis un adelanto de qué juego vamos a jugar mañana? Y os lo digo aquí en vivo, en directo y en exclusiva. Me metiste mano. Stonks. Totalmente Stonks. Bueno, mañana o hoy. Depende de cómo se porte el Metal Gear. Hacemos el detalle. ¿Queréis saber qué jueguecillo vamos a jugar mañana o hoy? Dependiendo de cómo se dé la situación. Igual no lo esperáis, la verdad. Así le pusiste un escape no es vital. No.
La dejo así. Sí. Chavales, mañana lo más probable es que empecemos Silent Hill 1. El de la Play 1. Joder, la pantalla roja de Konami, tío. Manolo, tío, tenemos que jugar algo, tenemos que... Manu, vamos a buscar un servidor del juego del hambre y vamos a jugar. Vamos a hacernos un Garry's Mod, Manolo. Vamos a hacernos algo. Algo, Manu. Bof clasicazo, ¿a que sí? No, eso va a ser God. Eso me lo voy a pasar como un niño, tío, si yo con los juegos de Play 1. Por cierto, esta es una de la... Y yo, mirad la ropa que me ha dado mi jefe, O sea, esto... primero, esto... A ver, esto de pijito a full. Esto ni siquiera es cosa mía. Esto ya va viejo. Esto es de polo. Esto es de polo. Y el pantalón... Hermano... Es de marca, de Converse a full, tío. Esta gente trae mi jefe ropa al trabajo que ya no quiere, del Hugo Boss, de Hugo Boss, de JK, full marca. A ver, tampoco caras, no es súper caro ni nada de eso, pero trabajo al trabajo de polo, de Hugo Boss, de Tommy Hilfiger, y todo ropa guapísima. Típico miembro del club campestre de peli. Totalmente, pero, tío, lo trajo pecha de ropa. Me trae una ropa de bolsa enorme. Una ropa de bolsa. Me trae una bolsa de ropa gigante. Y, tío, y está toda nueva. Está nueva. Y ya ve tú, y mi jefe es gigantesco. Yo no sé ni esto cómo me toca a mí. ¿Cómo me toca? Y yo, ¿podré hablar bien? Hermano, yo no es por nada, pero esta cosita que no es ni medio litro, es 335, tiene 200 miligramos, me parece, de cafeína. Un Monster tiene 140, Tu jefe te toca. Tienes 200. Es una lata mortal. 12 libras de lata, Estamos hablando de entre 13 y 14 euros. Ya entiendo todo. Eso ya lo sé, yo... Te venden suicidio en lata. Por eso es cara. La original, la real, tiene una cantidad de azúcar que yo creo que está prohibida en muchos lugares de Europa, Creo. Ya lo sé. Yo creo que está prohibida. Lo podéis mirar, por favor. El Prime, el que tiene azúcar. Uy, que no he puesto ni la cámara. ¿Emulogre? No, de emulador nada, es la versión de PC. Ya te digo, yo creo que la original... O sea, la original no, perdón. La que tiene azúcar está prohibida en Europa o algo de eso. Una movida de esta rara. Bueno, señores, estamos en el final. Llevamos 10 horas y 31 minutos de juego. Estamos ya, vamos, en las puertas. Estamos en las puertas del final. No me lo hago porque soy malísimo. Es broma, soy un verdadero y único pro gamer Z. Que vosotros sois malísimos, no es cosa mía. Pero hermano, que estamos ya para terminar, Public reportaje. Y yo, ¿os hace esto mucho daño a la vista, tío? En realidad esto lo voy a hacer con este, porque me da igual gastar las balas de matar. Pero la que no quiero gastar son las otras. ¿Dónde está el mierda este? Ahí está. Vale, ok, sacamos la buena de las buenas. Tiramos para acá, nos tomamos un pentacemín. Nos quedamos las gafitas térmicas. Ya estamos acostumbrados a verte, ogre, tu puta madre. Lo digo en serio, ¿os hace daño a la vista las térmicas, tío? Porque yo creo que esto en Twitch se ve como un ano. Un poco, claro, ya. Bueno, ahora mismo no me hacen falta, así que los voy a quitar. ¡Tengo miedo! La hace fin. Porque es normal que tengas miedo, porque estás ante probablemente el mejor stream que hayas visto en tu vida. Así que lo comprendo.
Lo comprendo. Es normal que la gente al verlo diga, pero ¿cómo es posible que este chaval lo haga tan bien y de verdad, y tenga una comunidad así chiquitilla? Parece mentira, pero es real. Le he dado. ¡A dormir! Uy, no le he dado. Vale, sí, le había dado. Pedazo de mato, cuidado. Pedazo de mato, no sé si le ha visto la moto o los pelos del pubis, No le he dado. Normal que es irresistible en el Cassandra. Es el terror de las señoritas. Este stream es mejor que el de ayer y peor que el... ¿Cómo lo sabe el Adri? Vamos, eso es next level understanding, Next fucking level. ¿Cómo lo sabe el Adri, tío? Sí, señor. Sí, señor. Yo no lo habría dicho mejor, Mejor que el de ayer, peor que el de mañana. Eso seguro, siempre. Ahí está el Streamlabs. Molestando, como siempre. Toma eso. Oye, si me quedo sin balas, ¿qué? ¿Me como un buen rabal, no? ¿O cómo? Voy a intentar reventar las Claymore. ¡Shut up, Claymore! Eso es lo que decían, tío, en el... iba a decir en el Resident Evil, por la cara. En el Call of Duty Modern Warfare 1, tío. Aquí más de uno, cuando salió, todavía estaba en el testicular de su padre. O también es muy probable que estuvieran todavía en un tubito de ensayo. Pero eso lo jugué yo. De salida. ¿Dónde está la fea esta, tío? ¿Esta está fea, tío? ¿Cómo? Escúchame, ¿dónde está? Ah, mira. Joder, no es lenta. ¿Qué era el Botrix ese? Botrix es el bot. La que se viene está mejor, Nit. ¡Cariño! Bienvenido al directito. ¿Cómo está, mi amor? ¿Aquí qué? Me he perdido. ¿Quién está disparando? Ay, vergón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mano! Infinitas gracias por ese pedazo de spray. Pero bueno, guapetón. Muchas gracias, guapo. Esto, que sepas que estos son 25 minutos más para el stream de mañana. Así que... Gracias, guapo, gracias. Gracias, cariño. ¿Qué tal? Bienvenido al directito. ¿Cómo estás, mi amor? Qué grande, Manolo. Y yo, muchas gracias, guapo. Muchas gracias, guapetón. ¿Cuántos suscriptores somos? No tengo ni idea, No tengo ni idea de cuántos suscriptores somos ahora mismo. Y yo, Manu, infinitas gracias. Te quiero, guapo. Te quiero. Bueno, ¿qué te pasa, amor? Bueno, lo sé, en realidad. ¡Que me la matan! Es malísimo, menos mal que es como los Stormtroopers. Ay, la vida de Emma. Ay, la vida de Emma, que suena a película de Antena 3 de por las tardes. Pero es la verdad. Ay, la vida de Emma. Me la matan. Me la matan. Me la mata, tío. Me la va a matar, tío. Me la va a matar, tío. Me la van a matar, tío. ¿Dónde está la fea esta? Es que eres muy lenta. Increíble, Manolo. Esa pavana va para ti. Muchas gracias, guapo. Oh, fuck. O sea que tengo que ponerme... Joder. Más vale que caiga. Vale. ¡Joder! ¡Vaya aim! ¡Vaya aim! Ni stacks cuando estaba en pain. Eso no se lo digáis. No se lo digáis, no se lo digáis, no se lo digáis. Esto no lo habéis visto. No lo habéis visto, no lo habéis visto. Esto es un bug. Ah, que tengo balas aquí. ¡Ah, pero me dan balas del normal, hijo puta! Algún día manejar los números de Adri. ¿De qué? ¿De gasto? ¿Cómo?
Manu. Me reta. No, Adri, no te reta nadie. Manu, guapetón, infinita gracias por esas 2 pedazos de su regala. Manu, tío. ¿Qué hace, guapo? Muchas gracias, tío. Muchas gracias, chavales. Para los que no lo sepáis, Manu fue prácticamente... Bueno, voy a contar la historia así muy rápidamente. Manu era la persona con la que yo antes subía full de vídeos a YouTube. Yo subía full de vídeos a YouTube, las series y las cosas las teníamos juntos, hablábamos, jugábamos todos los días, luego se metió en las drogas y me abandonó. Pero era... jugábamos siempre y estábamos siempre subiendo series y vídeos, tío. Y de hecho están todos en el canal. Y sí, tío, y sí. Y antes jugábamos muchísimo. Y de hecho lo conocí porque una vez, de manera muy random, Manu me habló por Twitter. Manu me habló... De hecho, yo creo que tengo que tener hasta la conversación si lo busco. Manu me habló por Twitter. Porque yo no sé si vi algún vídeo o yo le hablé o le di me gusta. No me acuerdo, pero Manu me habló por Twitter. Y me dijo, ¿y yo? ¿Qué te parece si te hago las miniaturas de los vídeos? No sé qué, no sé cuánto. Empezó por ahí. Al poco tiempo empecé a hablar con él. No me volvió a hacer ninguna miniatura. Literalmente me hizo 2. Y ya nos dedicamos a jugar juntos. Ya nos dedicamos a jugar juntos y de ahí hasta ahora, tío. Y de ahí hasta ahora. Qué grande el Manuel, tío. Qué puto grande. Qué puto grandísimo. Y así fue, tío. Y estuvo muy guay, tío. Y jugábamos un montón de cosas y... Jugábamos Minecraft. Teníamos mucho Minecraft de Juegos del Hambre y cosas de este estilo. De hecho si lo miro en el canal, seguro que encuentro alguna otra cosa. No sé qué cosas más jugábamos, Manuel. Pero son... Bonitos son los recuerdos. Oye, la fea esta, ¿dónde que...? Vale. No me gusta a mí esta situación mucho, ¿eh? ¿Te puedes ir a dormir, por favor? Adri, nadie te ha retado, guapo. Nadie te ha retado. El Adri es que se pone nervioso como vea que alguien regala suscripciones y no ha sido... Y no ha sido él, se pone nervioso, tío. Se pone nervioso porque Adri... ¿Cuántas suscripciones lleva regaladas ya, Adri? ¡No! This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. 54 el Adri. Position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Pues ya. Pues ya, escúchame. Ya, dispara. Damn, I don't think I can do this. Snake, take over for me. Dispara. I'll take care of it then. I'm going to show you how sniping should be handled. Take a good look. Venga, vamos a ver si es verdad. Will be limited to the area you're watching through your PSG-1 scope. Keep a good lookout on Emma's surroundings, even while I'm shooting, all right? Vale, básicamente es que yo al menos tengo que apuntar. Emma, are you all right? Emma. Está el juego bugueado, ¿no? ¿Está el juego un poco bugueado? Está el juego un poco bug, ¿no? ¿Está el juego un poco bug? Se acaba de caer, tío. 54 suscripciones. Es que me lo creo, tío. Es que el Adri, tío, es que está fatal de la cabeza. ¿Cuántas veces le habré dicho? Estate quieto ya. Y me ignora. Me la suda. Esa es su manera. Esa es su manera de demostrar cariño, gastándose dinero. ¡Ojo! Manu, ¿te has suscrito antes de darme follow? Pero bueno, Manu, infinita gracias por ese follow, guapetón. ¿Cómo estás, niño? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapo? Welcome to the stream, to the Twitch stream. Creo que... No, iba a decir por la cara, iba a decir Manu creo que se acaba de hacer una cuenta, pero estoy tonto, ¿cómo va esto? Esa llave el tiro. Vale. 56, pueden ser entre 56 y 80, no tanto como el chat, que a veces las palabras se escriben mal cuando claramente las escribo bien. ya. Es verdad, el chat también se buguea, ¿eh? El chat también está un poco... Es verdad eso, señor Nito.
La podría dormir a ella si quiero. He fallado. Le he dado. No, hombre, no. A dormir. No, hombre, no. Joder, pero si es que la reviento. $59. ¡Adri, infinita gracias por ese pedazo de sub regala! Hermano, mañana voy a hacer un streaming de 5 horas ya. Bueno, mientras tenga Prime, que esto tiene 200 miligramos de cafeína, con esto ya ves tú. Adri, infinita gracias, guapetón. ¡Adri, tienes un 2! ¡Eres el segundo de regalos en el... ¿Por qué? Ah, porque de esta semana, ¿no? Porque... Ah, claro, porque como el Manu ha regalado 2... Claro. Ya decía yo. Digo, es imposible. Nadie regala más que el Adri ni de puta santa coña. Vamos, es que ni... Vamos. En ninguno de los universos paralelos. Todavía queda semana. Bueno, literalmente mañana. Qué guapo, tío. Pues nada, mañana se viene, chavales. Preparaos para mañana un stream de 5 horas de Silent Hill 1. Va a llegar un día en el que el chat se quede sin gente. De hecho, sí, porque mira mira, una suscripción del Manu la cayó al Suite. Que bien. Dielam, que también lo conozco. Pero ya, Nari Carnicero me suena lo mismo que si me dicen María Hernarda. Vámonos. Con todo respeto a María Hernarda, pero... Pero sí, yo creo que llegará el día en el que ya no haya quien regalarle eso. ¿Por qué no paráis? Oye, pero si todavía va por aquí está. Un día te cae la sub a ti, no puede porque yo supuestamente estoy... Una pregunta, si puedes simplemente tirar por la derecha, ¿por qué tirar por la izquierda para dar el rodeo más largo? A mí no puede caerme sub porque yo tengo suscripción permanente a mi canal. Curiosamente, o no... ¿Me imagináis que me cae a mí? Es guapísimo, man. Lo oigo. Y me está diciendo que esto no le está dando. Vamos, ¿me está diciendo que eso no le está dando o qué? Hermano, controlar el aim con el mando es lo peor que se haya hecho en la creación. Mirad cómo va la mira, tío. No sé ni para dónde estoy mirando. Mareado, ¿eh? Voy a vomitar. ¿Pero dónde está? No, hombre, no. Te mato ya, me la suda, lo siento. Se acabó el Raiden buena onda. Raiden empieza a matar, chavales. Lo siento, me he cansado un poco. ¡Que no es esta! ¡Joder! No vea, ¿no? 141.80. ¡No! How are you, Emma? Okay, I think. ¿Pero bien de qué? Si le han pegado 40 tiros. Me matan silos. Venga, es porque si le pego en el pecho mueren. Si le pegas en el pecho mueren, tío. I am the storm that is approaching. ¿Dónde está mi bala del sniper? Hostia, son 2. Venga. Es que así cualquiera, ¿no?
Menos más. No vea, ¿no? El hombre de hierro. ¡Máquina de guerra! ¿Eso de qué es, tío? Me hace mucha gracia, la verdad, el meme. Por los zapatos, pero... Si le disparas en el arma, la rompes a la primera, pero... Es que cuesta un poco atinar. ¿Es de algún grupo mili? ¿En serio? Suena a... Joder. Me cago en... No veas lo que se mueve en la mira, tío. Muy loco, ¿eh? This is Snake. ¡No es Drift! ¡Vamos a ver! ¡Que lo tenía encima! ¿Qué coño, tío! Damn, I don't think... Yo me cago en tu madre. Escúchame, el hijo de puta que hizo esta misión es un terrorista. ¡Mira el Snake! La señora está ahí detrás de la columna, tío. Dime que eso era lo último, por Dios, por la Virgen. Sí, era Snake. El Zanke. Era Snake, era Snake. Era Snake 100%. Pero es que no ha sido Snake. Es que se ha comido una Claymore que me he dejado. ¿Cómo se buguea el chat? Es verdad. Se acabó el raid en buena onda. Es que ya me da igual. Voy a empezar matando a todo Cristo, tío. Ya lo siento, es que me da igual. Es que no puede ser, tío. No... Es aburridísimo, tío. Es aburridísimo esta parte. O sea, me refiero, está guapo porque la idea está bien. Y yo, vamos a ver, vosotros estáis viendo cómo se mueve esto, tío. Mirad eso. Esto no lo estoy moviendo yo, ¿eh? Esto no lo estoy moviendo yo. Esto no lo muevo yo. Lo que se mueve es muy loco, ¿eh? Cuesta mucho acertar así, ¿eh? Yo quiero reventar... Mira, tío. Eso. Esto lo voy a reventar antes de nada, porque cuando llegue ahí ni me voy a acordar a ti. Se la va como otra vez. ¡Me estás dando una pereza! Estoy disparando perdigones o... ¿Qué? Enfrentamiento con Vamp o esta misión. Vamp. Bueno, qué enfermedad. Por lo menos lo de Vamper tenía algo de entretenido. Esto es una mierda, tío. De verdad, el tío que hizo esto, vaya terrorista, pero terrorista.
En las torres gemelas tuvieron menos maldad. Ah, ¿con quién duro más? No, ahí es con la que menos. ¿Con Vamp o con Emma? Pero, no, ¿qué? No me entero. Vais a morir todos, tío, es que me da igual. Y yo, ¿esto qué es, tío? O sea, vamos a ver, le estoy dando en el estómago. ¿Cuántas balas de sniper aguanta una persona? No me lo creo. Hermano, no vea. Colega. Es que hay que ser muy cabrón. ¿Por qué tú grabas en el meme con quién duras más con lana? Ya, sí, te he pillado. Señor ni guapetón. Por cierto, ¿sabes que Vamp supuestamente se llama Vamp no por vampiro, sino por bisexual? No es coña. Hay una conversación en el códec en este juego que te lo decía, pero creo que nosotros ayer o no le prestamos mucha atención o directamente no la escuchamos porque era demasiado texto. Pero eso es cierto. ¿En qué idioma? No. Búscalo si quieres. Búscalo en internet. Búscalo en internet. Why Vamp is called Vamp. Y te va a salir. Te va a salir 1000 por 1000. Si ya tiene a mitad de la vida la tonta esta, tío. ¿No hay una forma de curarla desde aquí? Por ejemplo, con una bala en la cabeza. Pues sana, ¿eh? Una bala en la cabeza a más de uno le ahorra... Uf. ¿Dónde está la fea? Que no voy a poder disparar con esto, ¿eh? Máquina de guerra. Si es que cada una de las plataformas es una odisea. Es que encima también pueden venir por detrás, tío. ¿Has visto? Te lo he dicho. Tiene mucha maldad, tío. ¡Guácala! ¡Vaya manchón! Me la matan. Hermano, es que mira lo que le quitan, tío. Es que es muy loco, tío. Es que es muy difícil disparar con esta puta mierda, tío. De verdad, te tienes que estar tomando 400 millones de pastillas. Que parezco Kurt Cobain, hermano. Que lo siguiente es pegarme un escopetazo en la boca, tío. De verdad. Por favor. Es que no vea. ¡Qué aburrimiento! Nada, tío. Y le da lo que quiere. Es que vamos. ¡Hermano! ¡Madre de Dios! A ver, canta. Rape me, my friend. I'm the only one. I'm the only one. Revisa la mira. ¡Dios! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Gracias, señor Nick! Me la matan, tío. Me la matan 1000 por 1000. Me la matan, tío. Va a llegar un robot de eso, tío. Me la va a matar, tío. Va a llegar un robot de eso. Me la va a matar. No hay minas. Lo estáis viendo todos que no hay ningún tipo de minas. Y me la van a matar.
Me la van a matar. Me la van a matar. Y yo me voy a cabrear. Y yo me voy a cabrear. Sí, 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 sí. No le doy a un barco. No le doy a un barco. No le doy a un barco. Sí, sí, sí. Snake. Dispara, hijo. Dispara. Dispara. Una pregunta. ¿Yo no puedo bajar? No puedo. O sea, vale. Madre de Dios. Bendito seas, Snake. Para algo que haces. Mira qué bien. Bien. Revisa las minas. Pero si ya lo estoy haciendo. No hay. Mira, yo no veo. Hermano, ¿tú ves minas? Yo no. Como se come alguno me voy a cabrear. Uy, ¿por qué está tranquilizado la mira? Es el viejo. ¿Cómo que es el viejo? Ah, el del Metal Gear Solid 3, dice. ¡Ve! O sea que antes me la han matado literalmente al final, ¿no? Ah, perdón. ¿En serio? ¡El Bam sigue vivo! O sea, eso era el rabo. Ah, era el cuchillo. Bueno, Tula. Uy, cómo te tiembla. Dispara, si lo tienes hecho. Márcale la bala en la... Ah, yo lo tengo que hacer. Bueno, lo primero un pentacemín. Segundo hacemos un pequeño zoom. Eso es lo que hay. Me da igual haberlo matado. Me la suda. Me la super suda. Es lo que hay. GG. Ni una bala falla contra el imbécil este. Eso será un cuchillazo, ¿no? No habré sido yo. ¡Es el Orken! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directito. ¿Cómo está, niño? Bueno, vaya puntería de Snake. Demasiado fácil, demasiado, la verdad. Too easy, GG. GG easy. Bueno, el tiraco este que se la ha pegado Raiden. Creo que Raiden acaba de matar a la hermana de Otacon. Raiden acaba de matar a la hermana de Otacon. No lo entiendo, la verdad. No. Emma's been stabbed. Apuñala, vale. She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Y encima iré contra el reloj ahora, ¿no? ¿O cómo? Vale. Ojo, quick time event. Bueno, Kojima moment. Ay, me ha ido la voz. Kojima moment. Entonces fue Bump. Sí, ha sido Bump. La apuñala con su tremenda tula. Le ha metido la tula en los riñones. Ojalá haber sido ella. Emma seems to be Easy. something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Ok, vale, ahora gameplay normal y corriente. Ah, es que me quedan... Vale, 5 minutos menos. Es el Orken, ¿qué tal, Gobetón? Se volvió Mortal Kombat. ¿Mortal Kombat por qué? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde? ¿Dónde? DJ Cámara. ¿Qué es DG Cámara? ¿Dónde tengo que ir? ¿Quiénes sois vosotros? Bien, ¿y tú? Muy bien, guapetón.
Muy bien, la verdad. Lorken, tío. Para sacar fotografías. ¿Pero qué dice? ¿Pero por qué quiero sacar yo una foto? ¡Get over here! Ahora lo entiendo. ¿Qué era eso? ¿Dónde tengo que ir? Lo digo en serio. Está escuchando música el mamahuevo, tío. Mira, está escuchando música el mamahuevón. Algo me dice que no es por aquí. Yo creo que es para abajo. No me he enterado dónde tenía que ir. Voy a llamarle. Voy a llamar al tonto este. Sala de ordenadores. Sótano B2 del núcleo. Sótano B2 del núcleo 1. 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 Vale, aquí. Aquí. He repetido tantas veces a propósito, ¿eh? No os rayéis. Uy, hola. ¿Dónde está el loro? ¡Ah! ¿Dónde está el loro? Perdón, no era una pregunta. ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Me cago en tu madre? Vale, gracias. Buah. Encima aquí hay minas, me parece, ¿verdad? Raciones equipadas. ¿Pero qué hace, pedazo de desgraciado terrorista de mierda? ¿De verdad, tío? Bueno. Raiden, hazlo bien, que te mueres. Raiden, what's wrong? Raiden. Porque tengo solo 9 balas de esto, tío. Ah, este si le hago freeze no se entera, mira. Ah, sí se entera. Si hubiera contador de muerte, estaría marcando... Nah, ninguna. Cállate la boca ya. No marcaría nada, señor, porque no hemos muerto. ¿Has visto tener en algún momento un cartel en la pantalla que ponga "has muerto"? No, ¿verdad? Cállate la boca, anda. Cállate y mira un poco más el gameplay, por favor. No hables de lo que no sabes, por favor. Escúchame, ¿en qué...? Vamos a ver. No es que haya mucho, es que al ver me llaman a más. El problema es que Raiden se ve, esto es por lore, esto es por lore de la historia, no es que me lo estoy inventando yo ahora mismo, sobre la marcha, porque me esté cabreando un poco. Se ve que Raiden nació con una pequeña deficiencia mental que le impide utilizar los ojos en los momentos importantes. Y se llama retraso ocular. Es un defecto que tiene de nacimiento. Entonces lo quisieron rolear tan bien que la mejor forma que encontraron de hacerlo es haciendo que te dieran ganas de asesinar realmente a Raiden. La verdad es que se lo curraron mucho, lo hicieron muy bien. Está muy bien hecho, sí. Sí, está bastante bien hecho. Así que no os rayéis, porque es parte del lore, tío. Y si no sabéis apreciar esta obra maestra, no habléis, ¿vale? Más de la cuenta, ya está. No pasa nada. ¿Os ha quedado claro? ¿Lo habéis apuntado? Estos son para las clases, es importante, ¿eh? Esto para el examen es muy importante, de hecho. Pero muy importante. ¿Lo habéis apuntado?
Menos mal que subimos el grip al nivel 2. Menos mal que subimos el grip al 2. La Shell Core. El 1 Core 1F. Tenemos que ir a la segunda planta. Esto me la suda. A esa. A esa. A esa. Vale, perfecto. Oye, ¿de dónde sale tanto bicho? ¡Ojo! Cinemática palomita. Literalmente estamos en el final, ¿no? Pero con que la ha apuñalado, por Dios, con una katana. ¿Qué tiene en la cara? ¿Quién le ha hecho un corazón en la boca? Otras 5 horas más y vamos. ¿Le ha hecho un corazón aquí? ¿La habéis visto? Con sangre. Muerta. ¿Es que tiene un corazoncito aquí? Por cierto, ¿queréis que os cuente cuál es la historia de Otacon? Y el motivo por el que se distanció de su hermana. Yo no lo sabía, ¿eh? Pero me la ha contado hoy en el trabajo el Joseph. Como os lo cuente, no os lo creéis. Y es cierto, ¿eh? Esta tía es hermanastra de Otacon. Por lo tanto, significa que Otacon tenía una madrastra y un padre. Otacon se folló a la madrastra y el padre se suicidó cuando se enteró. Después de esto, la madre se fue con... O sea, Otacon, de la vergüenza, se separó de la hermanastra y de la madrastra. Esto es cierto, ¿eh? Esta es la mente enferma de Kojima. By the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. Hal, is everything all right? No, no mucho. It's all right. Everything's all right. Good. At least ¿Quién es el depravado que le ha dibujado un corazoncito en la mejilla, tío? Que está loco, mirad, ¿lo veis? History. ¿Lo veis? No añadiré otro capítulo oscuro a nuestra familia, ¿ves? Es que tiene un corazón en el labio, tío. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing or take out Solidus and his men. How do we get on board? Yo, el audio se ha descompasado. We Sí. can. Unless somebody Exacto, exacto, señor. Hal. I always... What is it? ¡Ojo! ¡Filet! wanted to see you again. No ha dicho ninguna locura, la verdad. Podría haberle dicho que le hubiera molado ver el tendón del tello. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. Bueno, después de tirarse a tu madre, no sé, la verdad. Tendréis que estar más unidos que nunca. Es tu hermanastro y tu padrastro. If I followed in your footsteps, I could be closer. Es curioso porque es tu padrastro Look at me. Look at y su hermanastro al mismo tiempo. me as a woman. I could never do that. ¿No lo hiciste? So honest. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Verá el favor. Se ha quedado atascada en la lavadora. Call me Emma. What? Please call me Emma. A ver. What's wrong with EE? ¡Oh! Emma? ¡Oh! No, lo has hecho muy tarde. Lo has hecho tarde. Emma? Answer me.
Señoras y señores, Emma ha fallecido. I didn't leave you. Because of the accident, I had a relationship with your mother. Ahí está, ¿ves? Se lo dice. She seduced me, ¿Has visto? Se lo cuenta. and it went on. Perdió el step, bro. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault, all my fault. ¿Has visto? Se lo cuenta. Forgive me, Emma. Es que es muy loco. Que es muy loco, tío. El Kojima está enfermo, ¿eh? Mira la cara del Raiden de emporrado perdido. Va hasta la fea de marihuana. Vaya familia, totalmente. Una familia muy cercana. Ojo el lorito, ¿eh? No te vayas a follar ahora el loro, por favor. Demasiado cercano. Attention! Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. ¡Vaya! What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the camo repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. We will be commencing the Hombre, a ver, si tu hermana va con vosotros, yo me preocuparía. immediately. La cara del otaku. ¿Qué era ese ruido? Pero si pareció un lobo. Always the ¡Ah, claro! Porque está recordando a Sniper Wolf. Este es del 1. wolf. Otacon, take care of the Otacon. hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job, we've got ours. You mean I'd only get in your way? Básicamente. Only you can save those hostages. Got it? No mueve mucho la boca hablando, ¿no? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. ¡Voz! El Dream Team. Bueno, y la dejáis ahí muerta, la verdad. La verdad, un poco frío por vuestra parte. La van a dejar que se hunda. La vais a dejar en su mayor miedo, muerta. EE? Damn! Otra vez. Try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading Ni the para darle un final digno, digo. La boca de Snake, ¿qué le pasa? ¿Ha salido un chicho? Ya. Bof. I repeat, personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. I'm counting on Silencio. you. ¡Qué momento! ¡Por Dios! Vaya Kojima moment, ¿eh? Está loco. I miss you. ¡Hala! No, al lorito. Al. I miss you. I miss you. I miss you.
¡Cállate ya, loro! No me el loro, tío. No me lo va a hacer complicado ni nada. Mata al loro. ¿Cómo? Ah, vale, vale. El loro vio cosas. Más bien las escuchó. Te va el lorito. ¡Coja el lorito que me da pena! You and me, we're the same. Como no vea el loro al final del juego me voy a rayar, ¿eh? Both you and I, we were Ese coja abuela, ¿qué tal, Gobetón? Me venía el directito, ¿cómo está, niño? Exactamente, ya en el final prácticamente. we only wanted to be loved. Igual de depravado. Waiting for somebody. Somebody who would love us. Somebody to love. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. Kept you waiting, huh? 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. Claro, no te habría dado cuenta antes de que follarte a tu madrastra Good love. era una mala idea. Probably did. Emma. You think he's gonna be okay? Ha muerto. Tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? What the? Arsenal's going to take off. ¿Cómo? We still need you to take care of a few things. ¿Cómo? This time, fail us. Snake, what's this all about? ¿Cómo? Bedtime, Raiden. I wouldn't do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. ¿Cómo? ¿Qué dos curiosidades? You! Ready for some shut-eye. ¿Cómo? Datas. ¿Por qué tengo yo un pequeño recuerdo de que en el Metal Gear Solid 2 se podía utilizar una katana? O sea, Johnny el del 1 y el del 4. Se puede. Mítica alarma. Anda. La del iPhone. Es igual. ¿En serio? Are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? El loro se ha escapado, tío. Me voy a rayar, como no lo vea. Johnny el Lunes, qué guapo, tío, el puto Johnny, qué guapo. Poca gente sabe del Johnny, ¿eh? Es el final, ¿no? Del juego ya. Your mission data has been saved. Ya está, ni me pregunta, no le he contestado, ¿eh? Is he still alive? Esto es del 1. ¿No? Ah, no. ¿Tortura? Including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA. ¿Eso como lo sabes, coja abuela? El nieto del... In any database. He's a non-existent. ¿En serio es el nieto del loro? Non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. Ya está en el final. ¿Tortura? Curiosidad que vi en YouTube. ¡Tortura como en el 1! Hostia, el Solidus. It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper. Sí, ¿verdad? Jack the Ripper. Así es como llamaban a Raiden. This fellow. Era un niño soldado. Me, don't you? You've grown. Por eso le llaman Jack the Ripper. Concentration of cerebral implants. Have they altered your memory too?
Oh my god. Vale, easy. Jack the Ripper. Uf, eso me han entrado muchas ganas de jugar Metal Gear Solid Revengeance, tío. Me han entrado muchas ganas de jugar Revengeance. Me han entrado demasiadas ganas de jugar. Oh, perdón. 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 Jack, I never thought I'd see you again. Que baje la cámara. Lo vamos a jugar, me parece a mí, ¿eh? Mañana vamos a jugar el Silent Hill 1, pero... Your name, your skills. Ese Monster, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directito, ¿cómo está, niño? Learn from me. ¿Qué dice? ¿Dice este? The 80s. En los 80. The Civil War. You were one of the best among the child soldiers that fought. Esto sí lo sé. Y lo llamaron Jack el Destripador por cómo era. 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. Venga, venga, grande, coja abuela, guapetón. Aprueba eso, ¿eh? Ignore them. Ay, ya está el Liquid. ¡Liquid! ¡Snake! Uf, el final del 4. Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Inglés mola, coja abuela, guapetón. Dale caña, es importante. At last report, all is well with GW. How about the troops? Hola, guapo. The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. Vale, muchas gracias, coja abuela, guapo. Intentaré no perderme. You're the spitting image of Big Boss. Is that so? I should be to this kid. No te parecen nada, abejos. Físicamente, bueno. I find it very nostalgic. Digo, y tanto. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. Sí. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? Otra vez la pesa esta. A foul wind is blowing. We shall speak again. ¿Y ahora qué? Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Vale, o sea que esta no va a ser mala gente al final, ¿no? Esto va a ser todo planeado. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. Correct. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. ¿Nani? Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held ¿Cómo? hostage by Cabrón. the Patriots. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, I was expecting. I was in a hospital run by the Patriots. In the morning,
My child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? Joder. No. Duro, ¿eh? Once a month, they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. Vale. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the Efectivamente. tanker alive. ¿Sí? So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Oh. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt. No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Joder, no vea, ¿no? My child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Ahora otro nombre. Sooner or later. But I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. ¿Cuánto nos queda de juego más o menos, chavales? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. Vale. I gave him a card key. Buena música. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No, even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. ¡Buah! Son 800 Metal Gear. Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. ¡Oh! ¿Me acaba de pegar? Me acaba de pegar los huevos. Me acaba de pegar los huevos. Vale, ¿y cómo sigue? ¿Me ha soltado? Pero no entiendo. No entiendo. Jack, are you all right? ¿Como hora 40? ¿Qué dices? Jack, is it true? What Solidus said? Yes. ¿Casi 2 horas aún? Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in Por cierto, que sepáis que si jugamos al Metal Gear Solid Revengeance, lo vamos a jugar a la máxima dificultad. combat right now. I was just one of them. So you remember? I thought your perdón. memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to... Rose, no tengo tiempo para esto ahora mismo. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I'm Madre mía, qué vistas, tío. Qué guapo. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action. Estoy recordando los momentos del Metal Gear Revengeance y me están dando unas ganas tremendas de jugarlo, tío. They call it image training. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gun Comíamos. to the food.
gunpowder in the food? ¿Cómo? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my god. Raiden tuvo un pasado muy malo, ¿eh? When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack the Ripper. Afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Oh. Told you what? That I'm a killer and always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Momentazo, ¿eh? I'm just a tool of justice. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew. Hostia, como diga la frase que he dicho yo voy a flipar, ¿eh? Porque eso en realidad es del Revengeance. I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. No vea, ¿no? I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. ¿Qué has hecho? The ¿Qué has hecho? last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. Ajá. But I can't go any farther. Ojo, ¿estás rompiendo con ella? I know you want to get married, but I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please. Una pregunta. Una pregunta. Por casualidad, en este juego te cuentan o te enseñan por qué Raiden acaba como acaba y está así en el 4? Pregunto. La verdad es que es para llorar, ¿eh? Vaya momento. ¿Pero te cuentan por qué está así Raiden en el 4? ¿Y ahora cómo guardas? Ya he guardado, ¿no? Perdón. Patos. Tengo COVID. Raiden, do you copy? You must continue your Ah, ¿qué dirá? I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. Anda. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. Tu papel, digo, tu misión. Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. ¿Qué está pasando? I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. ¿Perdón? Complete your mission according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? ¿Cómo? Over and out. Pero otra vez el hijo de puta del coronel como en el 1, pero que es un cabrón, tío. Raiden, turn the game console off right now. ¿Ah? What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. ¿Ah? What's wrong with you? Don't worry. It's
It's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me. And when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. ¿Qué? ¿Qué? Infiltrate the enemy fortress. Outer Heaven. ¿Esto es del Metal Gear original? The final weapon. Metal Gear. Mira el suelo, qué guapo, tío. Oye, esto para un juego de 2005, cuidado, No me has visto. No, yo no. Yo no. Yo no, a mí no me has visto. No me has visto. No me has visto, no me has visto, no me has visto. No me has visto, no me has visto. No me has visto. Y aquel tampoco me está viendo. Aunque lo parezca, no me ve. Estos son soldados que... yo. Honestly, though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? ¿Me está diciendo que llevo jugando demasiado tiempo al Metal Gear? ¿Alguien me puede explicar qué está ocurriendo? O sea, siempre los Metal Gear se ponen muy raros cuando están llegando al final, pero eso está rompiendo la cuarta pared, ¿eh? Mucho. Es muy loco esto, ¿no? ¿No es muy loco? Pero... Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. ¿Eh? Who's there? No one, nadie. ¿Qué está ocurriendo? Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like... ¡La cara! Intimate. I'm sorry. ¡La cara! I bring this up during the mission, Definitely but... not. ¿Qué está pasando? Qué turbio, pero turbio es que no sé qué está ocurriendo. Me ve. No me ha visto porque el señor Kojima no ha querido, ¿eh? Bueno, es que no me estoy enterando de nada. Uy, el señor. Es que creo que es por ese lado, tío. La jugada maestra que acabo de hacer no lo queréis ni vosotros. ¿Alguien sabe japonés? There's somebody there. Han sacado las palabras prohibidas, ¿eh? ¿Y yo puedo saber por dónde se va? Pregunto. Era por aquí, tío. Era por aquí, joder. Quita. ¡Vaya por Dios! Pero bueno, ya sé por dónde se va. Ok. Había llegado aquí antes, tío. No. No. Jack, please answer.
Answer me. ¿Alguien me puede decir qué es todo lo que hemos escuchado? Todas las conversaciones que hemos encontrado, que hemos escuchado con el señor este. O sea, está claro que el coronel... Otra vez. Honestly, though, ¿Hay algo allá adelante? La verga. Oh. Qué guapo. ¿Eres imbécil? ¡Ese Brian! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directito. ¿Cómo estás, niño? Welcome to the stream. ¿Cómo estás, niño? Oh, oh. A ver. ¿Puedes, por favor, dejarme? El campo de visión de estos soldados es más grande de lo que parece, ¿eh? Vale, está claro que me tengo que esconder aquí. Estoy bastante seguro que me tengo que esconder aquí. Ok, chavales. Let's go. Time of truth. Va a girar para acá. Va a girar para el otro lado. Va a avanzar. Y ahora es cuando tenemos que correr como maniacs. Pero corre, cabrón. Tío, qué guapo, qué pedazo de historia tiene este juego, tío. ¡Que sí! ¡Que konnichiwa arigato! Toshiba Nintendo. Otra vez. Esto también lo he visto antes. Otra vez. Esto es nuevo. Oh. Rescue Merrill, the return of Ginola. ¿Ah? 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 ¿Qué es eso del...? Actually, there is something I have been meaning to tell you. Que sí, lo de Rosemary. No me estoy enterando de nada. President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Coño, el presidente Baker. Save him before the terrorists. Eso es del 1. Eso es del 1. ¡Qué pesado! Jack, it's me. Ahora no vas a... Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Oh. Keep an eye on me? Oh. Yes. By the Patriots. ¿Eh? You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been Todo pobre... digo... Things I didn't tell anyone. Anda tu abuela. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. Lo ha dicho hasta él. I invented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What?
I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. Hermano, esto es muy loco, ¿eh? The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm Pregnant. carrying. Ahí va. Rose, what's going on? Esta era Rose de verdad, porque ya me lo hacen pensar. Amazing how you walk around like that. Bueno, pues igual que lo hiciste tú en su día. Been waiting long? Kept you waiting, huh? ¡Oh! La ropa. Vaya. Where's my gear? Right over there. La ropa de Snake. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. ¿Con Adán? ¿Cómo? Ah, Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was que Dover no es ven aquí, es supéralo. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it. Hermano, vaya yacas lo que se ha vivido en los últimos 15 minutos de juego. How many units? 25, according to Olga. 20? Sí, lo pillamos, Cerciño. Es buena. I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Camuflaje óptico. Una katana. Katana. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Anda que quedarte, hijo. ¿Quién diría que luego eres lo que eres? Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Como en Zelda. Wow. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the LB button pressed down. Pero hermano, pero esto es... Be able to deflect a bullet or two. Pero hermano, pero esto es mucho cambio de mecánica, ¿no? Esto no es como una barbaridad de cambio de mecánica, tío. ¡Toma! ¡Oh, cambia hasta el combo! Moron. Me quería pegar, pero no me ha dado, tonto. Uy, ¿eso? ¿Por qué hace eso? ¡Ah! Porque así entra en modo no letal. No es por nada, pero Snake me acaba de disparar, ¿eh? Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. A partir de ahora, Ammo. ¿quién ha pillado eso? What? La estás tocando con lo que viene del escroto. ¿Quién ha pillado eso que ha dicho? Have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No. ¿Quién ha pillado eso cuando ha dicho munición ilimitada? Kid,
I lied. Ha dicho munición ilimitada. More field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. Básicamente, el motivo por el que dice eso de sí tengo munición de sobra, ilimitada, y se señala la bandana. La bandana es el objeto que desbloqueas siempre en los Metal Gear que te dan munición infinita. Tiene siempre camuflaje óptico y bandana. La bandana es munición infinita. Camuflaje óptico, invisible. Por eso dice, sí, tengo munición infinita. Y se señala la bandana. Es una locura los guiños que tiene este juego, ¿eh? When you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Voy a ir con la katana. Voy full katana. Y voy a matar con la katana. Voy full katana, me la suda. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? All right. Just strange. Como que no era real. Idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Vale. Full katana. Me hago el juego a katanazos. Me la suda. I am the katana man. Además, katana en modo muerte. Ahí está. Bueno, a lo mejor Katana Man no es el mejor momento ahora mismo. I am the M4 Man. Vale. Gran meme. Me están dando un poco, ¿eh? Me están reventando un poco, ¿eh? Esto de que no pueda disparar porque hay una caja en medio me está tocando un poco lo que viene a ser la moral, tío. Me molesta. Raiden mata, ¿eh? Raiden mata. Raiden mata. Me he equivocado de botón. ¡Ah! ¿Cómo? 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 Pero la katana es God. Y Snake no para de darme vida. Pero la katana es God. ¿Cómo? Snake, no te metas en medio, por favor. ¡Qué guapa, katanazos! ¡Oh! Me ha pegado un patadón, el imbécil. ¡Ah! ¡Apuñalado! ¡Dios! 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 No para de darme raciones el Snake, tío. ¡Qué puto amo! Tío, qué guapa la katana, hermano. No por nada, pero a Snake le están partiendo un poco el ojal, ¿eh? Voy a apuñalar en el suelo. Porque algo me... Más raciones, hermano. Snake, estás que te sales. Oye, una pregunta. Yo no tendré que seguir en línea recta y pasar de los enemigos, ¿no? No. O sea, este momento es literalmente freestyle, ¿no? Ha sido la polla, ¿no? Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal.
And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI. Hermano, estaban hablando en 2005 de inteligencias artificiales, ¿eh? En 2005. ¿Y qué digo? Ni eso, 2002 o 2001, que es el Metal Gear Solid 2. Inteligencias artificiales 2001, 2002. ¿Estamos locos o qué? ¿Cómo de adelantado a su tiempo estaba este juego? That's crazy. But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the Colonel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Right. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Me estoy perdiendo. Explicación. El coronel. They've got 2007. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Guías militares super avanzados. Mira esta guía que hace hentai. But Snake, it's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Me está rompiendo la mente. that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? Hermano, este juego te come la mente, ¿eh? Este juego te come la mente, ¿eh? Me está encantando la katana. Y es militares super avanzado, 2023. Mira esta IA que hace hentai. ¿Soy yo o el sonido que estoy escuchando parece el mismo que el de cuando aparecen los perros en zombies del Black Ops 3? Bueno, de los Black Ops. ¿Qué hace? Saca la katana, hombre, que me voy a liar a katanazo con todo Cristo. Dale, mambo. Ahí está. Esa es. Reviéntalos. Uy, falla un poco, ¿eh? No, pero... Toma. Es God la katana. La katana es Dios. La katana... Fission Mail. ¿Cómo? ¿Cómo? Fission Mail. ¿Qué esperas del GTA 6 ya que han dicho que sacarían tráiler del próximo GTA? Sinceramente me importa muy poco. Antes me lo preguntó Adri y ni le llegué a contestar, tío, pero la realidad es que GTA me importa un rabo. No me importa GTA. Cuando lo saquen diré. Fission Mail, otra vez. Cuando lo saquen lo miraré. Veré si me vale la pena, si me llama la atención, si no me llama la atención. GTA dejó de llamarme la atención en el San Andreas. No es coña. Bueno, en el 4 en realidad. El 4 lo jugué y me flipó. Tenía una historia muy seria, muy guapa. Pero GTA 6 a mí no es algo que yo esté esperando impaciente ni algo que yo diga ¡Dios! ¡Dios! Sí, va a estar guapísimo el juego, eso no lo dudo, pero me importa poco. Cuando lo tenga delante de mí y lo vea diré, vale, mola mucho. O no. Eso es una cosa que podéis estar tranquilos siempre que me veáis. Vosotros lo sabéis. No me hypeo con nada. No me hypeo con nada, me da igual. Ya hace mucho tiempo que los juegos no paran de decepcionarme, decepcionarme. No quiero llevarme más falsas ilusiones con ningún juego. Yo lo veo anunciar, veo un tráiler, veo muchas cosas. La verdad, me da igual. No me dicen nada.
no me estás enseñando el juego, no lo he jugado yo. Incluso aunque veas gameplay, no te puedes fiar. Cuando salga el juego, lo vea, lo pruebe y tengo un tal, lo diré vale la pena o no vale la pena, lo jugamos o no lo jugamos. Mientras tanto, me importa poco. Hostia. Fortune. Llorando un por Vamp, ¿no? It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless night. Quiere morir. The only thing we live for is to see it end. Entonces, eso es un tema por el que conmigo podéis estar muy tranquilos. No me vais a ver nunca hypeados con un tráiler. De hecho, es que son 10 años y ya tienen la vara muy alta. Así que algo bueno deben meter o se van a mandar una cagada mayor que Cyberbug. No, vamos a ver, es Rockstar. Van a hacer un buen trabajo. Van a hacer un buen trabajo, eso seguro. No creo que vayan a hacer algo mal. Simplemente el tema del hype es malísimo en realidad. Es un arma de doble filo. Cuando tienes a la gente muy hypeada, cuando tienes a la gente muy hypeada pasan dos cosas. Una, tu juego puede que se venda mucho. Dos, tu juego puede ser la mayor decepción del siglo. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here. Pues ya, Raiden. Tú puedes tener a la gente super hypeada porque piensan que vas a hacer un pedazo de trabajo y pasa lo mismo que con Cyberpunk. Cyberpunk mismo ejemplo. Por eso lo digo. Cyberpunk no es un mal juego. No es un mal juego y para nada tiene una mala historia. La historia de Cyberpunk es muy buena, pero el juego es muy genérico. El juego es muy genérico. Muy genérico. No tiene nada que lo haga especial, salvo la historia. Pero Cyberpunk no tiene nada que el juego lo haga especial. No tiene nada que tú nunca hayas visto en otros tantos juegos del mismo estilo. Stalker, Fallout, lo has visto en todos. Pero la historia es buena. Pero la gente esperaba más. It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Vamos a centrar en el juego, chavales, luego hablamos de otras cosas. Creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival. It was obvious the Patriots were among my ranks. Queda una hora por delante, hermano, pero Got the agent before the mission entered the final phase. You came in handy as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. prestando atención, ¿eh? Vale, Solidus. Lo matamos a katanazo, se podrá. At least you know. There's no reason to keep you alive now. ¿Cómo? I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. ¿Perdón? ¿Dónde coño estoy? ¿Estoy metido en una simulación?
¿Estoy metido en una simulación? ¿Son 3 Metal Gear? Y atrás hay... ¿Verdad? ¡Son es el retumbar! O sea... No voy a seguir hablando. Rumbling, rumbling, coming, rumbling, rumbling. No me quedan raciones. Puede ser que muera pronto. Lilo, lelo, leilo, lo, leilo, lo, lailo, leilo, 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 lo, leilo, lo, lailo, lelo, lelo, la, lo, leilo, lo, lilo. Pero soy un máquina. ¿Se acaba de proteger el estúpido y maldito Metal Gear? Pregunto. Soy un máquina del videogaming. Vale, soy un máquina del videogaming. No rayarse, ¿eh? O sea, ahora os daréis cuenta de que soy, vamos, el mejor videojugador que hayáis visto en vuestra vida de Metal Gear. Nadie me gana. Nadie juega mejor que yo a esto. Nadie. Mira. Encima voy a ir dando un tiro cada vez. Oh, bueno, me vale. ¿Y ahora? Ahí estamos. Atentos, ¿eh? Atentos todos. Rambling, coming, rambling. Lo estoy reventando, ¿eh? Es que me da igual. Lo estoy reventadísimo. Uno ahí, otro para allá, uno para acá. Y creo que hay más, ¿no? Ok, te pego ahí, te esquivo, te meto ahí, ahora te pego en la cara. Creo que ese es el... ¿Y el combo este que me han enganchado? Una pregunta. ¿No me han enganchado como en un pequeño combo? ¡Esa es! Lo he pillado. Chavales. Pierna. Cara. Esa es. Pierna, cara. Pero lo he pillado muy tarde. Voy a morir. Pierna, cara, pero lo pillo muy tarde. ¿Sangra? No, soy una verdadera y única máquina del videogaming. Vamos, lo que pasa es que voy a morir por desangramiento, por cierto. ¿Estáis viendo que voy a morir por desangrado? Hijo de la gran. Lo he pillado. Soy el mejor videogamer que hayáis visto en vuestra vida. Pro gamer y único Z. Vais a flipar. Ahora es cuando podemos ponernos serios. Ahí va. Venga, primera. Venga, segundo. Ahí va. Ahí tiene. Ahí está. Venga. Que sigan. Que vengan. He fallado un poco. Ahí está. ¿Te doy? Nah, increíble. Estaba siendo muy fácil, hombre. La verdad es que no te voy a engañar, pero un poco. Eso es lo que iba fácil. Se esquiva fácil. Soy un verdadero máquina. Pro gamer Z. Pro gamer letra inventada después de la Z. Me la suda. Toma eso, en toda la cara. Imbécil. ¿Eso qué es? Eso no es nada. Me la suda. Toma en toda la boca. ¿Te ha gustado? Tome la boquita. Toma la pierna. Y ahora en la carita. Boom, uno menos. Venga, va, siguiente. Guisante. Buen tiro ese. Y segundo buen tiro. Eso es, muy buen tiro aquí. Bueno, pero ¿y el rayito ese? ¿Te digo por dónde te lo puedes meter o no te hace falta? No es verdad, pero uno de los Metal Gear está full vida, ¿eh? No, tú no vas a disparar a nadie. Nah, esto es increíble lo que acabo de hacer. Pero una pregunta, ¿se están recuperando los Metal Gear? ¿Están recuperando vida? Es una pregunta seria, ¿eh?
¿Recuperan vida? Porque es un tema que no estoy entendiendo yo muy bien, ¿eh? Oye, pero nadie dice de cómo estamos jugando. ¿O es nuevo el qué? Es que me estoy perdiendo, tío. Es que... Es que no... El Metal Gear, ¿cómo? Ah, vale, porque... Vale, que no es que se esté curando, es que están llegando más. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Mira, esto hasta me vale. Oh. Eso es putada. Lo que acaba de pasar es putada. Está increíble aquí la que estamos liándole, ¿eh? Pero ¿estás viendo la que estamos liando? O sea, que me da igual. Oh. Os recuerdo que estamos jugando en difícil, ¿no? ¿O no hace falta? ¿Qué más de uno dice? ¿Qué más le dije que yo juego mejor cuando estoy lesionado? Toma eso, cállate la boca ya. A ver si le caen los misiles encima del tonto este. Es muy guapo. Vale, no sale exactamente como yo expecteaba, to be honest. Ah, que eso se puede hacer. Nada, entonces mucho más fácil. Puedo dispararle antes de que salga la... Toma eso. Puedo dispararle antes de que salga la animación. O sea, antes de que salga, perdón, la... Vale, mejor no hacerlo. Acabo de verlo. Vale, sí, definitivamente mejor no hacerlo. Pero ¿estáis viendo esto? O sea, ¿estáis viendo el level of gameplay? ¿Yo o qué? ¿Try? ¿Qué es eso de try? Me he perdido. Oh. Vale, aquí he tenido un pequeño problema de cálculo. Eso no ha salido exactamente como yo quería, ¿eh? Eso, easy. Uy, algo le ha cortado el ataque. Vale. Creo que se ha cortado ahí algo del mensaje, ¿verdad? Oh. Eso no ha sido bueno. Ah, que esta vez va fácil, sí. Hombre, mira, y me han dejado ahí otra ración, lo cual es nice, la verdad. Vamos a intentar... Mira, ahí viene otro. ¿Cuántos hay? Pregunta. ¿Cuántos metal hay que...? ¿Cuántos metal, sí? ¿Cuántos Metal Gear hay que derrotar? ¿Lo puedes buscar, por favor, señor Nit? Porque no me entero, yo... No acabo yo muy bien de comprender la mecánica, ¿eh? Oh, fuck. Ok. 25, ese número es real. O te la has sacado de la manga por decir un número y ya. Que me da igual, que soy un verdadero y único pro gamer Z y que mirad cómo voy, es real. Me lo hago con la verga, la verdad. Mira, ahí lo tienes. Otro más. Venga, va. Tirito más, aquí, travieso. De hecho, directamente a la cara. Ahí está, calculado. ¿Habéis dado cuenta, no? Venga, vale. ¿Y cómo sé por cuál voy? El único problema que estoy teniendo ahora mismo... El único problema real que estoy teniendo es que a veces te encadenan como un montón de tiros al mismo tiempo y te cuesta un poco...
Vale, no, nota mental, no acercarnos mucho más de la cuenta porque no nos dan en el Ullet, ¿eh? Nos dan un poco en el Ullet. Acaba de tirar. Esto es lo que no quería que pasara. Esto es lo que no quería que pasara. Ese Mogu, ¿qué tal, copetón? Bienvenido al directito, que de tiempo. En difícil es 12 nomás. Oh, no sé por cuál voy. Por el último. Vaya timing. Grande, grande, Mogu, guapetón. Estado full. Que tiempo para ver mucho. Nada, Mogu, guapetón. Lo que hay, guapetón, se entiende, se entiende. ¿Para qué hace aquí Olga? En extremo son 20. Me la suda en extremo, me lo habría hecho igual. El juego es fácil. Tiene solo, literalmente tiene 2 o 3 cosas el juego que son difíciles de verdad. De verdad. Es el juego fácil. Tiene 3 cosas que son difíciles. Bump es una de ellas. Por la forma en que apuntas. Depende de cómo lo juegues. Yo lo he jugado casi sin matar a nadie. Lo que pasa es que al final ya me he cansado. Yo no seré el hijo de Olga. Sí, pero me refiero para una persona jugándolo, digamos, de manera normal, aunque sean difíciles, es fácil. No, ya, eso sí vas por los rangos, pero si vas únicamente por el juego normal, es fácil. Tiene un par de partes frustrantes. Cuando quieras paras. Olga. No sabía que tenía un truco. Bueno, sí, agacharte, ¿no? Es agacharte porque yo lo descubrí. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. Yo no hice eso, yo solo me agachaba y ya dejó de darme. Me lo pasé a la primera en cuanto me empecé a agachar. What's wrong with it? GW, it's out of control. What? Yo lo hice bien, simplemente. What happened? Maybe some kind of virus. Ojo. Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines. Épico.
Sí, el 4 me lo hice de chico. Me los había hecho todos menos el 2. Sí, me he dado cuenta, de cosas. Me he dado cuenta de cosas. Pero lógicamente, es que es el que sigue. O sea, el orden real de los juegos es 3, 1, 2, 4. De hecho, es 3 Peace Walker, 1, 2, 4. Y tampoco. 3 Peace Walker, Grand Zero, Phantom Pain, 1, 2, 4. You still have some use. I've captured Snake. Claro, por eso, es que es literalmente el siguiente. Después del 2 viene el 4 en realidad. Sí, bueno, si cuentan los de Super Nintendo y son muertos. Bring him in. Claro. Sí, guardo. Oye, ¿qué me queda, chavales? ¿Qué me queda? Porque ya me está haciendo guardar sin codec. ¿Qué es este? ¿El final ya o qué? Are you awake yet, Jack? Media hora. GW, the Arsenal AI is corrupted beyond. Más historia que pelea. I admit Perfecto. I underestimated you. Uy. ¿Qué hace Snake ahí? Squeeze the answers out of you and ¡Qué miedo! son. ¡Joder! ¿Cómo? ¡Joder! What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. No me esperaba eso. What do you mean? That's not your business. Hombre, la pelea final contra Solidus, ¿no? So happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. El final del 4 es lo más épico y raro que he visto nunca. I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Oh, philanthropist. Is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air. No me diga eso. To function. Bueno, tengo raciones, creo, pero. A large attack force without support. Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW. Kojima, que se fuma para hacer estas historias. Lo digo de verdad. Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. Inventa su propio producto. Take the arsenal since you don't care for it anyway. Scotty Weed. Hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. Mañana empezamos el Silent Hill, ¿eh? Mañana empezamos el Silent Hill 1, chavales. Thanks, but I have quite enough of that.
What exactly do you find so funny? Tú no lo estarías jugando, Mogu, en emulador, ¿no? Usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. Metal Gear Solid 4 es complicadete. Talking about. En PS3, ¿la tienes todavía, tío? Qué alegría. Has been scripted. Me encantaría tenerla solo para el Metal Gear Solid 4. Exercise. The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy... Ya, lo sé, Mogu, sí, yo lo recuerdo. Project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? ¿Cómo? Ames and the president's deaths. Iguales que en el 1. Iguales que en el 1. The computer virus that mimics Fox Die. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, Nosotros nos pasamos el Silent Hill 2 en directo. what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Fox Die. Fox Die! It's also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Me estoy perdiendo un poco. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took. Han recreado como Metal Gear Solid 1, ¿no? You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble. Todo ha sido simulado, sí, sí. Boy, that story about purified hydrogen bombs is just... Una pregunta, Mogu, ¿te cuentan en este cómo Raiden acaba como acaba en el 4? Along with your old man 2 years ago. No, vaya mierda. Your husband in the brig was a part of it. Vaya mierda. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was... No recuerdo qué es lo que decía Raiden en el 4. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance. Ya, pero que no lo recuerdo, digo. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? De Raiden en el 4 aparecía... Aparecía cuando aparecía Bump, creo, ¿no? Y aparecía él. Recuerdo que... How could... Le han dado. You know, Lady Luck, you have nothing that we didn't give you. Perdió los brazos, ¿no? Me parece. What?
O sea que Miss Fortune no es tan Fortune. Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic or some new age mumbo jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? Ah, todo el tiempo. Shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your dead cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. Vale, algo recuerdo, pero... No. Ya, pero lo menciona como muy... Es un cambio muy bruto, como para decirlo así por encima, ¿sabes? Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. No, lazo en una teta. O sea que si eres Miss Fortune después de todo. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. ¿Cómo? Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Bastard. Oh. Ya te digo, me parece un cambio demencial como para darle tan poca importancia a ese cambio en Raiden, ¿sabes? Yo qué sé, tío, es Kojima con las fumadas que se monta. No se inventa una historietilla para el Raiden mínima, en la que te digan cómo lo hieren, qué es lo que le pasa. Mínimo. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. Doble katana. ¿Y este hombre? How's this then? I am the storm that is approaching. Ya sé que eso es de Devil May Cry. ¿Qué hace? You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Hombre, todo para una sola persona me parece excesivo. Everybody down! Porrito. What the? Impossible! Excuse me? Excuse me? She is Lady Luck. Hombre, la verdad es que al dispararle... Is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I
see my family again. Porque lo estoy flipando fuerte, tío. Vaya historiaza. Damn! Try this instead. Lo que sí, Kojima, déjame jugar. ¿Qué le pasa? ¿El brazo de Liquid? Hay una nota porque otro no me ve. Que te ha copiado el nombre en YouTube y está haciendo el mismo día. ¿Y no? Brothers! Liquid! Ahí está el brazo de Liquid. I've been waiting for this! ¡Ah! It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Imagínate esto remake, sería loco, Him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all, I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Los de PSX no, solo hay uno de Play 1 en realidad. Ah, vale. Time to say goodbye. Damn. Era de la... Iba a decir de la Super NES, pero no. Bueno, el 3 tiene un remake ya que llega ya. Liquid, stop this thing. Hey, Snake, you coming? Eso, MSX. Snake está loco. ¿Cuánto tiempo de cinemática llevamos? Importante este detalle. Musicote. Comparado con el Metal Gear Solid... Hombre, es que el Metal Gear Solid 4 tiene una cinemática que son 70 minutos, me parece, o algo así, es una locura. Yo recuerdo que en Metal Gear Solid 4 yo literalmente lo quise disfrutar, lo que os digo muchas veces, vi una peli. 70 minutos en total, sí, no, 70 minutos de seguido en Metal Gear Solid 4, tenía una cinemática que eso era horrible. Como 3 horas, sí, pero en 3 horas en total, 70 minutos de seguido, digo. Sí, pero... Tiene el récord, sí. Tenía que explicar las cosas, claro, porque era el último de esta saga en realidad. Do you know what day it is today? ¿Cuál?
April 30th? Vaya. That's right. No es el 9 de 11. The first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence. The dawn of a new nation here. No, de hecho, bueno, no voy a contarlo, pero... Liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Sí, pero no digas nada, Dark. It's about to be wiped out by their digital censorship. Sí, es verdad que es distinto. Listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. ¿Sabes cuál es el problema de esta cinemática? Si a ti por casualidad se te pasa por la cabeza decir, y yo me voy a saltar a cinemática, que total, si lo que va a pasar es que voy a luchar con este, hermano, te pierdes medio juego. Les enfants terribles. Cloned from our father with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass? Ya lo he jugado yo, pero no... El 4 me lo hice, el 5 no me lo he hecho todavía. El 5 casi me lo hice, pero es que no me enteré de casi nada. Yo me lo jugué en la Play 4, es muy raro y no me enteré de nada y no recordaba. Y Adri me dijo una cosa y me quedé así, digo, hostia, yo no recuerdo nada de eso, entonces supongo que no me lo terminé. El 5 no lo acabé, el 5 no lo acabé. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power. El 5 yo lo jugué y yo creía que me lo había terminado, pero por lo que se ve no. El 5 lo hice yo en la Play 4 y se ve que me quedaría cerca del final y no me enteré. I will be remembered as an Exxon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots. No, pero digo antes de eso yo lo jugué hace tiempo y me quedé aún más cerca. Sons of Liberty. Right. Coronel. Receiving. We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? No me entero de nada. Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives. Through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world,
Trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. right Me perdí hace 3 juegos. censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context. The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Eso es cierto. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone Es grows cierto eso también. the same thing, Es muy cierto eso. Other people. but beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths spun by different idiots continue to change No. of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small Mi gates. cerebro tiene que descansar después de esto. Está siendo un día muy largo. Stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into Quiero the jugar, no sé, cesspool of Kojima society. Porros. The different parties, Quiero jugar My Little Pony o algo así. Algo en lo que no te haga pensar. but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Perfecto. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or Hostia, something tío. told you. That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that will endow you with some sense of... Hermano. That's crap. Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Snake, ¿no? You're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more Me está friendo el cerebro. make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. Madre de Dios. Be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you.
We are your guardians, after all. You want to control human thought, human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. Me estoy volviendo un poco loco. Meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. Vale, cariño, te quiero mucho. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. Game over. El trasfondo es simple, sí. S3 is not you, a soldier trained in the image of a solid snake. Es básicamente algo como... It is ¿Tú eres tú? a protocol that ¿O alguien te ha dicho que seas tú? Y eso te hace pensar que tú has decidido ser como realmente eres. Not you. Punto. Es la típica fumada de... ¿Y si tus recuerdos no son reales y alguien te los ha puesto ahí? You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise. Sí, eso sí, pero te están soltando una barbaridad de información referente a la mente, el cómo nos percibimos, la conciencia, qué es real y qué no. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself, avoiding the truth under the guise of kindness. Joder! It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. ¿Esta es la voz de Emma? Persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time. Vale, cariño, te quiero. But it was well worth it. Como yo en cuanto termine esto me voy a dormir, tengo el cerebro frito. That's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. ¿Cómo? The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Bueno, sé, dímelo tú. I do, Jack. You have to believe me. Otra vez. It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data. Ahora desparda el coronel. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you?
Solidus's creation. Our beloved monsters. Enjoy themselves. Era una pregunta, pero creo que lo tomarán como spoiler. Si crees que es spoiler, no la hagas. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. Oh! I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. ¿Con katana? I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex and throughout the neural network they formed. Claro. Bueno, chavales. Final fight. The final fight. Ya era hora. Ya era hora. Hombre, menos mal. Menos mal. Oh, vale. ¡Acuchillado! Le puede dormir. ¡Woo! Me gusta que sea una pelea de este estilo, sinceramente. ¡Ja! No lo es, pero... Ahí está. ¡Buf! ¡Buf! Tengo... No hay raciones. No hay raciones. No hay raciones. Oh, oh. Toma. ¡Ja! ¡Ja! Me revienta. Ahí está. Y un golpe. ¡Ahí va! Sinceramente, no sé qué estoy haciendo. Sinceramente, no sé qué hacer ahí. Yo le he dado a la Y. Vale. ¿Me ha dado desde atrás? ¿Qué cojones acabo de ocurrir? ¿Cojones acabo de ocurrir? Hermano, como me mate, me tenga que comer la cinemática entera de nuevo, me voy a cabrear. Ahí está. Ahí está. Very nice. Pero es que encima, lógicamente, para que sea justo, digamos, en esta parte no te dan. En realidad, con atacarle por detrás te vale. Para atacarle por detrás lo revientas. O sea, sí, voy a jugar. Voy a dejar que venga. Ahí está, acércate. Ahora te doy la vuelta y... Eso es. Easy. No tan easy. Ok, ahora hace esta mierda. Oh, venga ya, hombre. Cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca.
Ah, más. Va a sacar 2 brazos más. Se quitan los tentáculos del hentai. Hay que reventarle. Ya no hay tentáculos hentai, ¿eh? This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the Segunda Guerra Mundial. ¿Esto es real o es invención del Metal Gear? Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? I'm a tool of justice. Name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden. It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game. Exactly. Qué guapo. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Y cuelga, así, tal cual. Ok. Es muy loco. Pero... No me olvido que puedo hacer eso. ¡Ja! 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 ¿Tengo vendas? No me diga que no tengo vendas. Vamos, fuck it. Me acabo de caer. Acabo de hackear el juego sin darme cuenta. Acabo de hackear el juego sin darme cuenta. Oh, me he equivocado. ¡No! ¡No! Me muero. ¿Hay algún pequeño truco para pasarse esto? Porque es la típica misión que me va a tocar mucho la polla por cómo está hecho el movimiento. La primera. También te digo, el movimiento de la katana es una de las cosas más ortopédicas que he visto yo en mucho tiempo, ¿eh? Ahí está. Vale. Ok. ¡Ja! 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 Vale, no worries. Uy, ¿le he dado? Ese Samma, ¿qué tal, copetón? Bienvenido al directito, ¿cómo está, niño? Bienvenido a una de las mayores fumadas que he jugado en mi vida. Oh, oh. De loco, sí, te cayó sub. Y yo. ¿Qué pasa, Samma, guapetón? ¿Cómo estás? Y yo. Hermano. Y yo. Bueno, menos mal que pero vamos a ver, me parece, pero vamos a ver, no, vamos a ver, vamos a ver. Yo aquí tengo demasiado que decir, de hecho. Ese Tempus, ¿qué pasa, guapetón? Bienvenido al directito, ¿cómo está, niño? ¿Cómo estáis, chavales? Welcome to the stream. Me estoy cabreando un poco, to be honest. Justo ahora para el final del juego. Ahora clases, tío. Buah, qué putado. Pero... Kojima, terrorista, hijo de la grandísima. Pero los padres de Kojima le querían poco, ¿verdad?
Le quería muy poco, tuvo muy poco amor de pequeño, ¿verdad? Algo de eso, tiene que tener algún tipo de trauma. Una persona sana mentalmente no es capaz de idear batallas de este estilo. No puede, tiene que ser considerado mínimo delito, mínimo. Padre de Kojima le pegaron mucho. No, pero además, pero le pegaron a conciencia. Vale, ese es el truco de este boss, en realidad. Ahora te echas para atrás, te haces la mierda, toma guantazo. Y yo, pero es que por una torta suya. Esa es. Eso es lo que hay que hacer todo el puto rato. Le pegas, que te dé patada, le esquivan los cohetes, le esquivan las mierdas. Ahí está, patada. Ahí está, y... Ah, pero espérate, pero si bloquear está roto, cabrón. Pero... Ah, que eso también se bloquea. Pero si Kojima no... Haría Call of Duty, sí, o cualquier mierda, la verdad. Haría cualquier cosa sin mucha historia. No puedo, encima no puedo saltarme esto. No, pero Kojima está mal. Kojima tiene un serio trastorno con yo qué sé, entre el incesto, que los padres no le querían. Uf, es duro, ¿eh? Kojima es muy japonés, sí. Así es como quiere llamar a una clara enfermedad mental, sí, Kojima es muy japonés. Vale. Vale. Me estoy desangrando. That's the funny part. Vale. Mejor clon de Big Boss. Solidus, sí. Eso dicen. Eso dicen. Aún lo estoy dudando. ¿Y ahora? Esa. Eso es. Eso es. Ok. No, ¿eh? Vale. Uf. El bloqueo. ¡Ojo! Yo imagino que sí se puede. Se viene el qué. Yo no conozco el final de este juego, ¿eh? ¿Vas a gritar Fox da y te vas a tirar y te vas a matar? ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho algo. Ha dicho algo. A la primera, a la segunda, creo. ¿Segunda o tercera? Creo que tercera, en realidad. Porque cuando he recordado que se podían bloquear ataques. La primera me la he hecho sin bloquear.
Se puede dormir a todos los bosses, a este seguro también, ¿eh? Simplemente cambias la katana de modo y ya está. ¿Cómo lo vas a dormir con katana? Se puede. Tú la katana, si le das al cuadrado, hace así y lo que hace es que en vez de pegar con el filo, le da la vuelta a la katana y pega con la parte de atrás. Y la katana, en vez de roja, se vuelve azul. No es coña, no es coña. No es coña, ¿eh? Claro, lo dejáis consciente. Sí, sí. Exactamente, vamos a ver. Nos entendemos. No, pero se lo digo a Mogu. Vamos a ver, nos entendemos. Dormirlo, dejarlo inconsciente, es lo mismo. Who am I really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Venga, Tempo, guapetón. Buenas noches, guapo. Bueno, buena tarde, lo que sea, guapetón. We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name and your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? ¿El qué? Las chapas. Dog tags. Dari. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name. Son mis planes. Hermano, qué guapo. ¿Eso es en serio? Hermano, ¿eso es en serio? ¿Han hecho eso? They taught me some good things too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word. 22 años tiene este juego, chavales. Snake, what about Olga's child? Don't worry. 22, 21, 22. Count on it. Los que sean. As long as you keep yourself alive, he's safe. Oh. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? O sea que sí, que somos el hijo de Olga. They gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. Ah, otra vez la han engañado. This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to.
¿Por qué de repente estamos rodeados de gente? Es... ¿Es Rose? Snake? ¿Por qué se ha quedado congelado ese señor? ¡El loro! What's wrong? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. Esto... We're going to find out together, aren't we? Oh, ¿Esto es real? yeah. Ah, estos serán los... See me for what I am, okay? I know. Oye, ¿Raiden llegó a tener el hijo? En el 4 no recuerdo si decía algo. Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Today is the day I met you. That's it. Sí, vale, entonces sí lo recuerdo, lo recuerdo. Lo recuerdo. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the A matar, our ideas, a fumar porros, a robar coche. compassion, sorrow, joy. Ah, bueno, sí, también es importante la alegría y demás. Together. Is that a proposal? This is for your ears only. Probablemente una de las mayores fumadas que he jugado en mi vida. He ido a cenar y te juro que pensé que ya habías acabado, ¿no? Ahora hemos terminado. Chicos, bienvenidos al final de Metal Gear Solid 2. Pronto nos haremos el Revengeance. Pronto nos haremos el de Raiden. ¿Qué tal la peli? Interesante, me ha dejado frito el cerebro. Voy a terminar el directo aquí porque me duele la cabeza. Y esto es en serio. Ah, no puedo saltarme los créditos. Ahora en extremo europeo, nada, yo los juegos me los hago siempre una vez. Y es en stream me lo hago una vez. Porque hay una cosa que me molesta mucho y es tener que desbloquear siempre la última dificultad. O sea, yo siempre me hago los juegos en la máxima dificultad disponible, pero hacerme el juego en la máxima dificultad disponible para luego hacérmelo en una nueva máxima dificultad disponible me cabrea un poco. Me cabrea un poco. De esta manera este estaba desde el principio del juego. No quise hacerlo por el stream. Sí, estaba desbloqueado. No lo quise hacer por el stream porque... Sí, y lo podría jugar así, pero...
para el directo no me mola. Porque voy a tener que estar demasiado focus. Tal vez por eso estoy diciendo que se me ha hecho el juego bastante fácil. No hay ninguna parte, o sea, hay alguna parte que lógicamente se te atasca un poco, pero no la ves nunca imposible. ¿Te refieres a literalmente a crear que Kojima le hubiera hecho otro final distinto? Ah, vale. Podrían haber hecho muchas cosas, pero yo creo que es perfecto de la manera en la que está hecho. Muy loco. Llega un momento que demasiado. Llega un momento... Mira. Metal Gear son todos juegazos, o al menos la mayoría. Alguno te gustará más, alguno te gustará menos. Pues cada uno. La historia es la polla. Y si te interesa, increíble. Ah, sí, eso sí lo sé, Mobu, lo de los ítems. La historia es increíble y... está bien que te expliquen y que te digan y que el juego sea como una especie de peli y que te lo tomes en serio y que... Vale, pero llega un punto que te están bombardeando con tal cantidad de información y de palabras técnicas y de metiéndose en recovecos, explorando la profundidad de la mente humana y explorando los sentimientos, hablándote con metáforas, organizaciones secretas. Llega un momento que dices, me he perdido. Es muy difícil seguir la historia de un Metal Gear. Aparte de la digitalización me perdí. Es que porque se va mucho por las ramas. O sea, te está contando una cosa y empieza a tirar por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado, para de repente volver al mismo punto. Llega un momento que no sabes de qué te estaba hablando. Y te da igual, lo único que quieres es que pare. Y más de cara al directo. De cara al directo, a mí me gusta enterarme de las historias y meterme en las conversaciones y demás. Pero de cara al directo, estar literalmente 45 minutos de reloj viendo una cinemática. Joder. Es que literalmente la mitad del juego es cinemática. Literalmente. Te dicen, no, el juego es corto. Ya, porque la otra mitad es cinemática. Que no estoy diciendo cada uno a su gusto. A mí me gusta la cinemática. A los directos me parece un coñazo que sea tanto, y tanta información, y tanta fumada, y tanto enrollado, y tanto cruzado, y tantas organizaciones, y tantos nombres. Habría que... Sí, totalmente. Sí, totalmente, señor Nito. Eso se hace un extensible solo para la cinemática. Es que es loco. O sea, tú te imaginas... Yo ahora me paso el Metal Gear Solid 4 y cuando yo sepa que voy a llegar a esa cinemática, hermano, tengo que decir, no, en cuanto empiece el directo es la cinemática y cuando acabe la cinemática, acabo. Y yo de chico, en 2008 o 2009, que yo jugué el Metal Gear Solid 4, me comí esa historia. Me comí esa cinemática. Y me vi eso. Me encantó. Pero porque estaba en mi cuarto, solo, sentado en la cama, mirando la tele y así. Hay una pasada. ¿Eso lo hago ahora? ¿En directo? No puedo. Yo no puedo hacer eso en directo. Claro, de la nada pasa de juego a peli, que no tiene... Cuando estás tú solo, estás metido en la historia y vas tranquilo y nadie tal... De puta madre, como estés en directo, comerte todo ese diálogo... Muy loco, ¿eh? Porque estás así, tío, y dices, bueno, a ver cuándo juego, a ver cuándo puedo hacer algo, a ver cuándo... Venga, a ver cuándo vamos al punto, venga, a ver... Vale, venga... Joder, tío. Ahora ya cállate, Kojima, déjame jugar.
Una hora 11 es muy heavy. ¿Eso de qué hablamos? Ah, de la del... Ya, sí, de la del Metal Gear Solid 4. Muy loco. Muy loco. Demasiado. Pero bueno, que esta no se queda corta, ¿eh? 40 minutos, ¿eh? Hemos estado 40-45 minutos de cinemática, ¿eh? No sé cuánto hemos estado, pero cerca de 40 minutos habremos estado. Es que no es que digan, no, es que esto, por eso sacaron el Phantom Pain con más acción. No, menos mal, se agradece. Se agradece. Bueno, y el 4 ya, pero el 4 vale que tenga cinemática, pero el 4 es que es literal 3 pasos, codec, 3 pasos, cinemática, 4 pasos, codec, 3 pasos, cinemática, 4 pasos, codec. Bueno, déjame jugar. Porque encima tú eres consciente de que esas cosas que están explicando en las cinemáticas, si no las ves, no te enteras del juego. Y es lo que he dicho. Tú te saltas una cinemática del Metal Gear. Y te has saltado medio juego. Through speech, music, literature and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. Sí, la señora lo estaba. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of... Qué triste la vida de Snake, ¿eh? Pensadlo. La vida de Snake es muy triste. Es la peor de todo Metal Gear, diría yo. And new species may rule over this planet. Earth may not be... Aparte de corta. But we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Una cosa de toro. Era un toro de España, ¿no? Vaya peli que acaba de fumar Kojima. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Qué guapo. En Metal Gear 4 el gameplay es 5 horas y te saltas todas las cinemáticas. Eso es ridículo. Mira, he sido asesinado 97 veces en el juego. Muchas de ellas, la mayoría de ellas me suicido cuando me pillan. Era como una evolución que no supe que era la mujer, si mujer y ya reptiliano, ya totalmente. ¡Ah, no! Persons. No, he matado a 97, perdón. Sí, he matado a 97 y he continuado 76 veces. O sea, esas son las veces que he muerto. Solo he guardado 9 veces en el juego. 76 veces le hemos dado a continuar, que ya ¿no? Nuevo objeto. La cámara digital. Otra cámara digital. Guardamos. La mayoría de veces me suicido, ¿eh? La mayoría de veces me pillan y me suicido porque me da coraje. Y digo, quiero hacerlo tranquilo. 13 horitas, 13 horitas. Esto en dos extensibles en realidad lo habríamos hecho. Extensible, sí. Chicos. ¡Oh, han cambiado el fondo! Chicos. Infinitas gracias a todos por haber estado aquí hoy conmigo. Chavales, recordad que mañana tenemos el directo extensible. Mañana vamos a estar jugando segura y posiblemente al Silent Hill 1 de la PlayStation 1. Así que espero que estéis todos ahí. Chicos,
Infinitas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Infinitas gracias, como siempre, a mi novia por haber estado en el Discord casi todo el directito. Infinitas gracias por aquí, todopoderoso señor Nit, como siempre, por estar aquí siempre. Infinitas gracias por aquí a Dark Mogu. Infinitas gracias por aquí Tempus, Adri, Monster, Lord Ken, a Manu, que estuvo antes, Brian, Coge Abuelas, me falta por aquí, me falta alguien, no me quiero dejar a nadie realmente. Chicos, infinitas gracias a todos los que habéis estado hoy por aquí. Nos vemos en el siguiente directo, que ya sabéis que si no mañana será pasado, que seguramente será mañana. El caso es que nos vemos en el siguiente directo. Recordadlo, mañana extensible, Silent Hill 1, PlayStation 1, directo retro. Chicos, os espero mañana y tengo muchas ganas del directo de mañana. Un saludo a todos, chavales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de donde seáis. Nos vemos en el siguiente directito. Nos vemos mañana con más. Un saludo, chavales. Os quiero mucho. Hasta mañana, chicos. Quiero.